Sé que estás aquí para intentar dormir escuchando mis cuentos. Hoy quiero compartir contigo este espacio, porque quizás creciste demasiado rápido. Quizás nadie te contó cuentos. Quizás aprendiste a ser fuerte antes de tiempo. Y si es así, quédate, porque este canal es también para ti, para el niño o la niña que aún vive dentro de nosotros. Aquí vamos a contarnos historias, para descansar, para sanar, para sentirnos pequeños otra vez. Bienvenido a casa. Comenzamos. Luna azul. Dicen que cada cierto tiempo, cuando el cielo nos regala 2 lunas llenas en un mismo mes, la segunda no solo ilumina la noche, sino que busca un alma para heredar su poder. Durante generaciones, mi familia creyó que era solo una leyenda. Y yo también, hasta la noche en que me eligió a mí. Me llamo Elara. Y hasta hace un par de meses, mi vida era normal, predecible, incluso aburrida. Mis días pasaban entre libros de astronomía y el suave zumbido del telescopio que mi abuelo me regaló. Para mí, el cielo nocturno era un mapa de hechos y ciencia. Un lienzo de gigantes de gas y estrellas moribundas a millones de años luz. La luna era simplemente nuestro satélite. Una roca gris cuya belleza estaba en su constancia, no en la magia. Las leyendas sobre su poder eran solo eso, cuentos para dormir. Obviamente, sabía lo que era una luna azul. El ciclo lunar dura unos 29,5 días y nuestros meses son un poquito más largos, así que cada 2 o 3 años el calendario se desajusta y nos da una luna llena extra. Un evento curioso, sí, pero pura matemática. Y no, la luna no se pone azul, como mucha gente cree. De hecho, leí que el nombre ni siquiera tiene que ver con el color. Parece que viene del inglés antiguo Belewe, que significaba traidor. Una luna que rompía las reglas del cielo, una anomalía, una traidora. Nunca imaginé lo mucho que esa palabra iba a significar para mí. El 31 de mayo de este año, 1986, era una de esas fechas que tenía marcada en todos mis calendarios. Una luna azul. Para mí, era la oportunidad perfecta para estrenar un filtro en mi telescopio y capturar su brillo con una claridad que nunca había conseguido. Era una noche para la ciencia, o eso pensaba yo. La noche del 31 de mayo llegó con un silencio raro. El aire se sentía denso, cargado con una electricidad que me ponía la piel de gallina. No había ni una nube, solo un manto de terciopelo negro lleno de estrellas. Y ahí, subiendo por el horizonte, estaba ella, la luna. Era inmensa, o al menos así la sentía yo, mucho más grande y brillante de lo normal. La apunté con el telescopio, ajusté el enfoque para ver los cráteres que me conocía de memoria. Pero algo era distinto. La luz que emitía no era la de siempre. Tenía un pulso, un latido suave, casi invisible, que no parecía resonar en el cielo sino dentro de mi pecho. Quité el ojo del visor, totalmente desconcertada. La luz de la luna lo inundaba todo en mi pequeño balcón, y las sombras parecían estirarse y retorcerse, como si tuvieran vida propia. Mi respiración se aceleró. Sentí un hormigueo en las manos, un calor extraño que me subía por las venas. Era como si la propia luz de la luna se me estuviera metiendo dentro. Cerré los ojos, abrumada. El pulso se hizo más fuerte, como un tambor marcando un ritmo que no conocía. De repente, mi mente se inundó de imágenes, constelaciones que no existían, símbolos de plata ardiendo en la oscuridad, y rostros de mujeres, una tras otra a lo largo de los siglos, todas con mis mismos ojos, mirando
a la misma luna. Escuchaba susurros, palabras en un idioma que nunca había oído, pero que, de alguna forma, entendía. Hablaban de un pacto, de una herencia, de un poder que solo despertaba bajo la mirada de la luna traidora. Cuando abrí los ojos, todo había cambiado. Las macetas de mi balcón estaban flotando a unos centímetros del suelo, girando despacio. El agua del vaso que había dejado en la mesa se había congelado, formando una espiral de hielo perfecta, y eso que hacía calor. Y mis manos brillaban con una luz plateada, la misma que latía en el cielo. El poder no estaba en la luna, estaba en mí, y acababa de despertar. Los días siguientes fueron un caos de miedo y confusión. El poder fluía sin control. Una mañana, la leche se cortó en el segundo que la toqué. Otra tarde, las farolas de mi calle se apagaron justo cuando pasé por debajo. Intenté reprimirlo, negarlo, convencerme de que todo había sido una alucinación por el cansancio. Pero ese brillo plateado volvía a mis manos cada vez que sentía una emoción fuerte. Era imposible de ignorar. Una semana después me di cuenta de que no era la única que había notado el cambio. Volvía a casa al anochecer, con la capucha puesta, como si así pudiera esconder lo que me pasaba por dentro. Me fijé en un coche negro, con los cristales tintados, aparcado al otro lado de la calle. No le di importancia hasta que lo vi otra vez al día siguiente, y al otro, siempre ahí, en silencio, como un depredador esperando. Una noche, mientras bajaba la basura, sentí una mirada clavada en la nuca. No era una sensación cualquiera. Era pesada, intensa. Me giré y vi a un hombre de pie junto al coche. Iba de negro de pies a cabeza, y aunque su cara estaba en la penumbra, pude sentir su atención helada. No se movió, no dijo nada, solo miraba. Un escalofrío me recorrió la espalda, uno que no tenía nada que ver con la luna. Era miedo puro. Corrí adentro, cerré la puerta con todos los cerrojos y me apoyé contra ella, con el corazón a 1000. Cuando me atreví a mirar por la mirilla, el hombre y el coche ya no estaban. Pero la sensación de peligro se quedó, como un veneno en el aire. No me estaban vigilando, me estaban cazando. Esa noche, el miedo me obligó a hacer lo que había estado evitando. Necesitaba respuestas. Y de pronto, recordé algo que mi abuela me dijo una vez, una tarde de lluvia, mientras rebuscábamos en un viejo baúl de madera en el desván. «Hay historias en nuestra sangre, Elara», me había dicho. «Historias que el cielo nocturno no olvida». En ese momento no la entendí. Ahora sus palabras sonaban como una profecía. Subí al desván, a ese lugar que olía a polvo y a tiempo detenido. Ahí estaba el baúl. Dentro, debajo de fotos antiguas y mantas, encontré un libro. No era un álbum. La cubierta era de cuero oscuro, sin título, con un solo símbolo grabado. Una luna llena, y dentro de ella, una luna creciente, como un eco. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de una caligrafía antigua, la misma de mi visión. Y los dibujos, diagramas de constelaciones, fases lunares, y la luna azul, una y otra vez. No era un diario, eran las crónicas olvidadas de mi familia. Pasé las siguientes 48 horas sin pegar ojo, devorando cada página. Hablaban de las hijas de la doble luna, una línea de mujeres elegidas para llevar una parte del poder lunar, un poder que despertaba con la segunda luna llena de un mes. El libro describía el poder como una fuerza creativa y protectora, capaz de manipular la luz, el agua y la gravedad a pequeña escala. Pero también advertía de una sombra, la Orden del Silencio Eterno, un grupo de fanáticos que creían que este poder era una blasfemia, algo que debía ser purgado, o peor,
robado. Las crónicas eran claras. La orden no se detendría ante nada para capturar a una nueva portadora, sobre todo cuando su poder es más vulnerable y caótico. Ellos eran los hombres de negro. Ellos me estaban cazando. La paranoia se apoderó de mí. Cada crujido del suelo, cada sombra en la ventana, me hacía saltar. Decidí que no podía quedarme en casa. Tenía que ir a un sitio con gente. Metí el libro en la mochila y me fui a la biblioteca del centro, con la tonta esperanza de pasar desapercibida. Fue un error. Mientras cruzaba un callejón que usaba como atajo, dos figuras salieron de las sombras, bloqueándome el paso. Dos hombres, ambos con el mismo traje oscuro e impecable. No eran gigantes, pero se movían con una agilidad que daba miedo. «Elara», dijo uno de ellos, con una voz monótona, sin emoción. «Has sido tocada por una aberración cósmica. Vienes con nosotros. Entréganos las crónicas y te purificaremos». La sangre se me heló. Purificar sonaba mucho peor que morir. Di un paso atrás y choqué contra la pared. Estaba atrapada. El pánico se disparó y, con él, el poder. Sentí el hormigueo en las manos, más fuerte que nunca. El segundo hombre se lanzó hacia mí. No lo pensé, no tracé un plan. Fue puro instinto. Grité y al hacerlo estiré las manos. Una onda de energía plateada salió de mis palmas. No fue un rayo, sino algo más sutil. El aire alrededor del hombre se distorsionó, se hizo pesado. Tropezó, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10, justo debajo de él. Cayó de rodillas, soltando un gruñido de sorpresa. El primer agente me miró, y por primera vez vi algo en su rostro. Asombro, mezclado con codicia. Sacó un pequeño objeto metálico de su chaqueta. Aproveché su segundo de distracción. Vi una tubería de desagüe oxidada en la pared. Recordé lo que había leído sobre el agua. Me concentré, visualizando el frío, el hielo. La tubería reventó. Un chorro de agua helada estalló hacia el hombre, que intentaba levantarse. En cuanto el agua lo tocó, se congeló, cubriendo sus piernas con una capa de hielo que lo pegó al asfalto. No me quedé a mirar. Pasé corriendo al lado del primer agente, que seguía paralizado, y no paré hasta que las luces y el ruido de la avenida principal me rodearon. Estaba temblando, sin aire, pero a salvo, por ahora. Y por primera vez no había sido una víctima de mi poder. Lo había usado, había luchado. Esa noche, sentada en un banco anónimo, con el ruido de la ciudad a mi alrededor, lo entendí. Mi vida normal se había acabado para siempre. No era una astrónoma que había tenido una alucinación. Era la portadora de un poder ancestral, y una orden siniestra me iba a perseguir hasta el fin del mundo. La luna azul no me había maldecido. Me había reclutado. Abrí de nuevo las crónicas, mi única guía en este mundo nuevo y aterrador. El primer paso estaba dado. Había sobrevivido. Pero mientras pasaba las páginas, buscando qué hacer, un pequeño texto me llamó la atención. Estaba escrito con una tinta un poco más oscura, como si se hubiera añadido con prisa. Si quieres descubrir qué otros secretos guardan las crónicas y qué peligros me esperan, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cada luna cuenta una historia, y la mía apenas ha empezado. La advertencia decía, con una letra temblorosa: el poder te protegerá de las sombras, pero no confíes en la luz de la luna. Ella no elige al azar, ella elige un sacrificio. La euforia de la huida duró poco. Agotada, me refugié en una estación de autobuses abierta 24 horas, intentando ser invisible entre los viajeros nocturnos. El subidón de adrenalina se desvaneció.
dejando paso a un frío que me calaba hasta los huesos. No era por el aire acondicionado. Era un vacío, una debilidad profunda, como si me hubieran arrancado algo de dentro. Mis manos, que antes brillaban, ahora estaban pálidas y casi transparentes bajo la luz fluorescente. Abrí las crónicas sobre mi regazo, buscando desesperadamente la nota al pie de página que había visto antes, la que hablaba del sacrificio. La encontré al final de un capítulo sobre una antepasada, Lyra, que vivió en el siglo XVII. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible. El poder no se crea, leí en un susurro. Se transfiere. Cada acto de voluntad, cada manipulación de la realidad exige un pago. La luna te presta su luz, pero reclama tu calor vital a cambio. Debajo, un dibujo mostraba una figura femenina, radiante de poder, pero junto a ella, su propia silueta se volvía cada vez más tenue, casi un fantasma. Lyra. Las crónicas contaban que fue la más poderosa de nuestro linaje, capaz de desviar ríos y hacer florecer campos en invierno. Pero su historia terminaba de forma abrupta. No murió en batalla ni de vieja. Simplemente se desvaneció. Se convirtió en luz, dejando atrás solo un eco de su existencia. El sacrificio no era un ritual, era un desgaste, una cuenta que se saldaba con cada destello de poder. La luna traidora no solo rompía las reglas del cielo, te obligaba a romper las reglas de tu propia vida. Cuanto más usara la magia para sobrevivir, más rápido me consumiría. Mi propia fuerza era mi sentencia de muerte. El miedo que sentí en el callejón no era nada comparado con este terror frío y existencial. La orden del silencio eterno ya no solo quería cazarme, querían acelerar mi final. Necesitaba un lugar seguro, lejos de la ciudad, lejos de 200 miradas indiscretas. Las crónicas mencionaban un antiguo observatorio abandonado que perteneció a mi tatarabuela, Selene, otra hija de la luna. Estaba en las montañas, a un par de horas en autobús. Según el libro, el lugar estaba protegido por viejos símbolos lunares diseñados para ocultar la presencia de su poder, de aquellos que pudieran rastrearlo. Era mi única oportunidad. Tras un viaje tenso, con la capucha calada y el corazón en un puño, llegué. El observatorio era una ruina hermosa y solitaria, con la cúpula de cobre verdoso abierta al cielo como un ojo ciego. Dentro olía a piedra húmeda y a ozono. Tal como decían las crónicas, las paredes interiores estaban cubiertas de grabados, ciclos lunares, mapas estelares desconocidos y el símbolo de mi familia. Al entrar, sentí una paz que no había experimentado en semanas. Las paredes parecían absorber mi ansiosa energía, calmando el pulso errático del poder en mis venas. Pasé 2 días allí, estudiando, comiendo lo poco que había traído. Aprendí que el poder tenía mareas, como el océano. Fluía con más fuerza al anochecer y se retiraba al amanecer. Y descubrí una advertencia aún más siniestra. La orden no solo rastreaba a las portadoras por sus actos de magia, sino a través del eco lunar, una resonancia que cada hija de la luna emitía. Mi escondite no duraría para siempre. La tercera noche, mientras observaba las estrellas a través de la cúpula rota, una sensación helada me recorrió la espalda. El silencio del bosque se había roto, no con un ruido, sino con su ausencia. Los grillos habían callado. Miré hacia abajo y vi una luz fría y química barriendo el suelo del bosque. La orden me había encontrado, y esta vez no venían a ciegas. Uno de ellos, una mujer, se adelantó. No llevaba el típico traje negro, sino un equipo táctico gris. En su mano sostenía un dispositivo que emitía un zumbido bajo, con una aguja que apuntaba directamente hacia mí. «El eco es fuerte en ti, Elara», su voz resonó a través de un altavoz.
Como en Lira, se quemó demasiado rápido. No cometas su mismo error. Hay una forma de contener el poder, de controlarlo. Entréganos las crónicas y te enseñaremos cómo. No tienes que desvanecerte. Su oferta era una trampa, lo sabía, pero la mención de Lira, la promesa de control, una parte de mí, aterrorizada, quiso escuchar. Me quedé paralizada en la oscuridad de la cúpula, con el libro apretado contra mi pecho. La oferta de la orden era veneno envuelto en una promesa de salvación. Querían las crónicas, la clave de todo nuestro linaje, y sabían exactamente qué decir para tentarme. Sabían de mi miedo a desaparecer, a convertirme en un fantasma de luz. Mi vida ya no se trataba solo de huir. Ahora se trataba de una elección imposible: arriesgarme a ser consumida por mi propio poder o confiar en los monstruos que me cazaban. La luna azul no me reclutó. Me marcó con un destino que se agota con cada latido. Las crónicas no son solo un manual, son mi historia, la de todas las que vinieron antes que yo. Y en algún lugar de estas páginas debe haber una salida, una tercera opción que no sea la aniquilación o la sumisión. Si quieres saber qué decisión tomé en esa cúpula y si existe una forma de romper la maldición del sacrificio, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Mi tiempo se está acabando y la noche es cada vez más oscura. La mujer de abajo levantó su dispositivo de nuevo. Una nueva advertencia apareció en una pequeña pantalla, escrita en una caligrafía idéntica a la del libro. La próxima luna llena no te fortalecerá, te reclamará. Había aparecido en su dispositivo. El miedo intentó paralizarme, pero fue reemplazado por una ira fría. No me iban a reclamar, ni la luna ni ellos. Miré a la mujer de abajo, a sus agentes desplegándose entre los árboles como lobos rodeando a su presa. Mi vida ya no se trataba solo de huir. Ahora se trataba de una elección imposible: arriesgarme a ser consumida por mi propio poder o confiar en los monstruos que me cazaban. La luna azul no me reclutó. Me marcó con un destino que se agota con cada latido, y yo no pensaba agotarlo escondiéndome. Mi poder no es una enfermedad que necesite cura, grité, mi voz resonando en el silencio de la montaña. Y mis crónicas no son para ustedes. La mujer bajó su dispositivo lentamente. Su expresión no cambió, pero el aire se cargó de una nueva tensión. «Una pena», dijo a través del altavoz. «Procedan. Quiero el libro intacto y a la portadora contenida, con vida si es posible». 3 agentes comenzaron a ascender por la ladera. Se movían con una eficacia inhumana, y 2 de ellos levantaron unos rifles que no parecían disparar balas. En su lugar, emitían un zumbido agudo que me revolvía el estómago. El poder en mis venas vaciló, como una llama en una corriente de aire. Eran supresores. El pánico volvió. Recordé el viejo mecanismo de la cúpula del observatorio. Oxidado, sí, pero quizás... Me concentré en los engranajes, sintiendo el metal frío y pesado en mi mente. Con un gemido quejumbroso, de metal contra metal, la cúpula comenzó a girar. Lentamente al principio, luego más rápido, interponiéndose entre los agentes y yo. Uno de ellos disparó. Un pulso de energía oscura golpeó el cobre de la cúpula, dejando una marca negra y humeante. El impacto resonó en mis huesos. Estaba ganando segundos, nada más. Me agaché, buscando otra salida, pero estaba rodeada. Fue entonces cuando el caos cambió de dirección. Uno de los agentes que había quedado abajo, cerca de la mujer, se giró de repente. No hacia mí, sino hacia sus propios compañeros. Un destello plateado, idéntico al mío, brotó de su mano y golpeó el rifle de uno de los que ascendían, haciéndolo estallar en pedazos. Todos se detuvieron.
La mujer se volvió hacia el traidor, con incredulidad y furia en sus ojos. «Kael, ¿qué crees que haces?» El hombre, Kael, se quitó el casco táctico. Era joven, con una mirada intensa y desesperada. «Lo que debimos hacer desde el principio, proteger el legado, no robarlo». Aprovechó la confusión para lanzarme una pequeña esfera metálica. Aterrizó a mis pies con un silbido y liberó una nube de humo denso y plateado. No me asfixiaba, al contrario, el aire se sentía energizante y el zumbido de los supresores se atenuó. El humo bloqueó por completo la línea de visión. «Sal por la pared este. Hay una salida de emergencia tras el mapa estelar», gritó Kael. Corrí a ciegas a través del humo, con la voz de Kael como única guía. Encontré el grabado del mapa estelar y al presionar una constelación que no reconocía, un bloque de piedra se deslizó hacia adentro, revelando un pasadizo oscuro y húmedo. Me deslicé por él justo cuando Kael saltaba dentro detrás de mí, sellando la puerta. Estábamos en la más absoluta oscuridad. Solo se oía nuestra respiración agitada y el eco de los gritos furiosos de la orden en el exterior. «No tenemos mucho tiempo», dijo Kael, encendiendo una pequeña luz química que iluminó su rostro. Tenía un corte en la mejilla. «¿Quién eres? ¿Por qué?», logré preguntar, con el corazón aún desbocado. «Mi nombre es Kael. Mi familia sirvió a la orden durante generaciones», explicó, su voz baja y urgente. «Creíamos en su causa. Mantener el equilibrio, evitar que el poder lunar causara catástrofes. Pero el nuevo maestro, su líder, no busca el equilibrio, busca la apoteosis». Me miró fijamente. «Lo que te dijeron sobre Lyra es una verdad a medias. No se desvaneció, fue consumida. El maestro de aquella época intentó un ritual para transferir su poder a sí mismo. Salió mal, la mató y a él lo dejó lisiado. Nuestro maestro actual cree que ha perfeccionado el ritual, y las crónicas son el manual que le falta». La sangre se me heló. «¿Y la advertencia? La luna te reclamará». «No es una profecía, es un plan», contestó Kael. «El dispositivo que usaban no solo te rastrea, te sintoniza. Cada luna llena te vincula más a su red. La próxima luna llena es la noche del ritual. No te va a reclamar la luna, Elara, te va a reclamar él». El pasadizo nos llevó a una cueva al otro lado de la montaña. El aire de la noche era frío, pero por primera vez en semanas respiré una bocanada de algo parecido a la esperanza. Ya no estaba sola, pero mi enemigo tenía un rostro, un plan y una fecha límite. Kael me dijo que había un lugar, un punto ciego, fuera de la red de la orden, donde mi eco lunar no podría ser rastreado. Allí podríamos planear nuestro siguiente movimiento, porque huir ya no era una opción. Si el maestro conseguía el poder de una hija de la luna, se volvería imparable. Mi nombre es Elara. Una luna traidora me eligió, un libro antiguo me enseñó, y una orden fanática me quiere borrar del mapa. Pero ahora tengo un aliado, una misión, y sé la verdad. No soy la presa. Soy la guardiana de un poder que quieren robar, y voy a luchar por él. El camino hacia el punto ciego es solo el principio. Tenemos que encontrar una forma de romper la sintonía del maestro antes de la próxima luna llena. Y puede que la respuesta esté en los secretos que ni siquiera las crónicas se atrevieron a contar. Si quieres unirte a la resistencia y descubrir si podemos detener el ritual a tiempo, suscríbete y activa las notificaciones. La cuenta atrás ha comenzado, y esta vez la noche no nos encontrará desprevenidos.